Entonces, sin más preámbulo, vamos a comenzar con la clase de esta noche. Veamos, como les decía, vamos a profundizar un poco más el tema de la protocolación de documento proveniente del extranjero. Como les decía, en principio, todo documento que provenga del extranjero debe cumplir con los requisitos establecidos en el artículo 37 de la ley del organismo judicial. ¿Qué dice ese artículo? El artículo 37 establece requisitos de documentos extranjeros. Para que sean admisibles los documentos provenientes del extranjero que deban surtir efectos en Guatemala, deben ser legalizados por el Ministerio de Relaciones Exteriores. Si los documentos están redactados en idioma extranjero, deben ser vertidos al español bajo juramento por traductor autorizado en la República. De no haberlo, para determinado idioma, serán traducidos bajo juramento por dos personas que hablen y escriban ambos idiomas, con legalización notarial de sus firmas. En el primer párrafo del artículo 37 que acabamos de leer, se parte del supuesto de que el documento a admitir en el ámbito nacional para que surta sus efectos, que tiene origen extranjero, es un documento autorizado por un notario de otro país o bien alguna autoridad extranjera. En estos casos deberá cumplir con los llamados pases de ley o pases legales. ¿Alguien me puede decir qué entiende por pases de ley o pases legales? Que tienen que estar por el ministerio, no, ¿cómo es? Que tienen que estar autorizados por el, ay, no sé, ¿cómo se llama? El de Relaciones Exteriores. El MINEX. El Ministerio de Relaciones Exteriores. No. Pues para sí. Poder, el documento, para cuando ya se enviar el documento y legalizarlo después acá. Sí, entonces les voy a explicar qué se entiende por pases de ley o pases legales. Este llamado pasos de ley o pases de ley o pases legales tiene como fin que el documento otorgado en el extranjero surta sus efectos aquí en Guatemala. Ese es el fin de las pases de ley o pases legales. Entonces les voy a explicar en qué consiste los pases de ley o pases legales. Los pases de ley o pases legales representan la serie de legalizaciones de las firmas de los funcionarios o autoridades que aparecen en el documento, mediante las cuales se demuestra que las mismas corresponden a los signatarios que ocupan dichos cargos. La penúltima legalización de firma que aparece en un documento proveniente del extranjero sometida a los pases de ley la realiza el cónsul guatemalteco en el extranjero, y la última consiste en la legalización de la firma del cónsul que realiza ya en el territorio guatemalteco por parte del Ministerio de Relaciones Exteriores, con lo cual concluye la serie de legalizaciones de las firmas de los funcionarios o autoridades que aparecen en el documento. Esa es la definición de los pases de ley o pases legales. Les doy un ejemplo. Ejemplo de pases de ley. Entonces, aquí, si ustedes observan, aquí tengo un documento. Es una certificación del acta de graduación de licenciatura de una estudiante. La estudiante se llama Jennifer Lapola Pérez. Entonces, esta estudiante pidió una certificación de su acto de graduación, porque en Cuba se lo pidieron. Entonces, ella pidió esa certificación al secretario de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad de San Carlos de Guatemala. Entonces, el secretario certifica que haber tenido a la vista el acta número 631-2015 de fecha 4 de noviembre de 2015, donde consta que la bachiller en Ciencias y Letras Jennifer Lapola Pérez sostuvo su examen público de tesis habiéndosele conferido el grado académico de, licenciada en Ciencias Jurídicas y Sociales. Entonces, eso es lo que certifica
el secretario de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad de San Carlos de Guatemala. Entonces, el secretario firma este documento, ahí está la firma del secretario. Después, esta firma tiene que estar legalizada por una autoridad superior de la misma Universidad de San Carlos. Entonces viene la autoridad superior. ¿Y quién es la autoridad superior de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad de San Carlos de Guatemala? Es el secretario general de la Universidad de San Carlos de Guatemala, en donde hace constar que la firma puesta en el documento adjunto es auténtica y suscribe certificación de acta de graduación del grado académico de licenciada en Ciencias Jurídicas y Sociales extendida a Jennifer Lapola Pérez el 11 de noviembre de 2015. La firma impresa en original por el licenciado Daniel Mauricio Tejada Ayestas en calidad de secretario académico de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de esta casa de estudios. Entonces, el secretario general autentica la firma del secretario de la facultad. Entonces ya llevamos ya una legalización de firma. ¿Y quién lo hizo? El secretario general de la Universidad de San Carlos de Guatemala. Después, la firma del secretario general de la Universidad de San Carlos de Guatemala se le tiene que también legalizar su firma. ¿Y quién lo legaliza? El Ministerio de Relaciones Exteriores de la República de Guatemala. Entonces, el licenciado Giovanni de Paz Acevedo es el que legaliza, que es el jefe del Departamento de Auténticas del Ministerio de Relaciones Exteriores de Guatemala, es el que legaliza la firma del secretario general de la Universidad de San Carlos de Guatemala. Pero esto no termina acá, porque la firma del licenciado Giovanni de Paz Acevedo, que es el jefe del Departamento de Auténticas del MINEX, también hay que ser legalizado. ¿Por quién? Por el cónsul de Cuba, que está aquí en Guatemala. Si ustedes observan la parte superior, dice sección consular de la República de Cuba en la República de Guatemala. Entonces, vamos a leer este documento en la ciudad de Guatemala, a los 13 días del mes de abril del año 2016. Yo, Miguel Torres Tesoro, primer secretario encargado de los asuntos consulares de la República de Cuba en la República de Guatemala. Certifico que el documento a que se contrae esta certificación, a mi juicio, ha sido expedido conforme a las leyes vigentes en este país y con las formalidades correspondientes para ser considerado un documento público. Asimismo, certifico que el señor Giovanni de Paz Acevedo ejercía en la fecha indicada en el documento el cargo de jefe del Departamento de Auténticas en el Ministerio de Relaciones Exteriores, que le faculta para autorizar o expedir dicho documento y que la firma expresiva de Giovanni de Paz Acevedo es al parecer auténtica por la semejanza que guarda con lo que acostumbra a usar en todos sus actos. En fe de lo cual, a los efectos de los artículos 97 y 98 del reglamento de la Ley de Notarías Estatales, autorizo la presente con mi firma y sello de esta sección consular en la ciudad de Guatemala a los 13 días del mes de abril del 2016. Entonces, la firma del funcionario del MINEX también es legalizada por un cónsul del país donde va a surtir efectos el documento inicial. Entonces, y aquí no se termina esta legalización de firma. Termina con otro documento, quien lo va a realizar el Ministerio de Relaciones Exteriores de Cuba, donde hace constar que la firma del cónsul, el cónsul que se llama Miguel Torres Tesoro, es auténtica, es legal. Entonces, con ese último documento que realiza el Ministerio de Relaciones de Cuba, ese primer documento que vimos acá, tendrá todos sus efectos en la República de Cuba. Eso es un ejemplo de
pases de ley. ¿Alguna duda en relación a ese tema? No, Lick. No, Lick. Entonces pregunto, ¿hay una forma de evitar estos pases de ley? Para que no se haga esta serie de legalizaciones de firmas. Sí, el apostillado, ¿no? Sí, entonces ahí es donde entra en juego la apostilla, que para Sí. ya no ser toda esta documentación, es decir, Ajá. que se legalice la firma del secretario de la facultad, que se legalice la firma del secretario de la USAC, que se legalice la firma del funcionario del MINEX, que se legalice la firma del cónsul de Cuba aquí en Guatemala y todo ese tipo de cosas. Entonces se utiliza la apostilla, que es un solo documento y que ese documento pues ya no hay que realizar toda esa serie de legalizaciones de firmas. Ese documento va a contener el documento que se quiera, que se pretenda que surta sus efectos en determinada república o en determinado país, y solo con ese documento se tendrá toda la validez, lo contenido en dicho documento, sin que se haga todas estas legalizaciones de firmas. Otro aspecto a considerar consiste en la posibilidad de que el documento haya sido redactado originalmente en idioma extranjero, en cuyo caso, conforme lo previsto en el segundo párrafo del artículo que se comenta, deberá de manera previa vertirse al español, es decir, traducirse al español. Entonces, por ejemplo, que el documento venga de los Estados Unidos y que ese documento haya sido redactado en idioma inglés y que ese documento lo realizó un notario de los Estados Unidos. Entonces, para que tenga validez aquí en Guatemala, se tiene que realizar toda esa legalización de firmas que acabamos de poner el ejemplo. Además, hay que vertir al español ese documento porque está en inglés. La traducción de manera preferente deberá realizarla un traductor jurado a quien se le reconoce fe pública en cuanto a las traducciones que realice, pues es un funcionario autorizado para realizar este tipo de trabajo. Por ejemplo, no hubiera traductor jurado en relación a un idioma o una lengua, entonces la traducción podrá realizarla dos personas que hablen y escriban los dos idiomas, es decir, el idioma extranjero como el español. La traducción, en este caso, la realizarán las dos personas bajo juramento y las firmas de ellos que aparecen en el documento que contiene la traducción deberán ser legalizadas por notario. Cumplido todo lo anterior, es posible que atendiendo a la naturaleza del documento, este debe ser protocolizado. Entonces se preguntarán cuáles son los documentos provenientes del extranjero que deben protocolizarse de manera obligatoria. ¿Mandato? La respuesta a esta interrogante la proporciona el artículo 38 de la Ley del Organismo Judicial. Veamos. Artículo 38. Protocolización. Además de los requisitos indicados en el artículo anterior, ¿cuáles son esos requisitos? Les voy a poner el ejemplo. Yo soy un ciudadano guatemalteco que actualmente está radicado en Estados Unidos, pero por cuestiones de trabajo no puedo regresar a Guatemala y necesito vender una propiedad. Entonces busqué un notario guatemalteco en los Estados Unidos, pero lamentablemente no encontré a un notario, solo encontré a un notario que es originario de los Estados Unidos y le dije que me hiciera el favor de redactarme un contrato de compraventa de un bien que tengo aquí en Guatemala. Entonces, ese notario que es originario de los Estados Unidos me hace el contrato de compraventa. Pero como es de los Estados Unidos, su lengua materna es el inglés, entonces redactó el contrato en inglés. Entonces... Eso lo hacen en hoja simple. Sí.
En este caso, en Estados Unidos, por ejemplo, los documentos los realizan en hojas simples. Ahí no utilizan ninguna hoja especial. Solo aquí en Guatemala que utilizamos la hoja de papel sellado especial para protocolos. En cambio, en otros países frecuentemente no se utiliza ningún papel especial, sino se utiliza en hojas simples. Entonces, el notario de los Estados Unidos me hizo el documento en hoja simple. Entonces, para que ese documento, y después yo envío por correo este documento aquí en Guatemala para que surta sus efectos. Entonces, para que ese documento, ese contrato de compraventa que se hizo en los Estados Unidos por un notario estadounidense tenga efectos aquí en Guatemala, ¿qué es lo primero que se hace? Si no utilicé la apostilla. Ajá. ¿Qué es lo primero que se hace? ¿Cómo fue lo que dijo Lick? Recapitulando, el caso está así. Yo, ciudadano guatemalteco, estoy Ajá. radicado actualmente en los Estados Unidos y no puedo venir aquí en Guatemala, pero necesito vender una propiedad que tengo aquí en Guatemala. Entonces yo en Estados Unidos busqué un notario guatemalteco, pero no encontré, solo encontré un notario que es originario de los Estados Unidos. Entonces él me hizo el contrato de compraventa en hoja simple y en idioma inglés. Entonces ese documento lo envío aquí en Guatemala para que surta sus efectos. Pero el caso está que es un documento que proviene del extranjero, que está redactado en inglés y que no utilicé la apostilla. Entonces, ¿qué es lo que se tiene que hacer aquí en Guatemala para que ese documento tenga validez legal? Todos tienen que participar. Wendy. Para comenzar, de primero tienen que traducir el documento, Excelente. verificar el folio, libro, todo eso si es correcto, si es Pero el traductor tiene que ser jurado, ¿verdad? Ajá. Sí, preferiblemente tiene que ser jurado. Así es. Pero si no hubiera traductor jurado, ¿qué otra opción me da la ley? Dos personas que no, ajá, no. ¿Dos personas? Que hablen el idioma. Pero Sí, que hablen. no sé. Que hablen y escriban Ambos idiomas. los idiomas. ¿Qué idiomas sería en el ejemplo? El extranjero y el guatemalteco. En este caso, el inglés y el español. Ajá. Para Y que luego esa traducción sea legal, ¿qué más se necesita? Cuando lo hacen la dos legalización personas. de la firma. ¿Testigos? No. ¿Cómo así? Para que sea legal. Sí, esa traducción cuando lo hacen dos personas. Aparte de que lo traducen dos personas que hablan tanto inglés como español y escriben en inglés como en español, ¿qué más se necesita para que esa traducción sea legal? Que tenga el timbre de Estados Unidos. No. Bien, porque yo leí que sí, Lick, porque tiene que tener el timbre del impuesto de allá, o tener pagado el impuesto de allá, y después cuando Ahorita ya... estamos hablando de la traducción del documento, no estamos hablando ahorita de los pases de ley. Oh. Evelyn. No sé. Pues lo que hace falta es que las firmas de esas dos personas sean legalizadas por notario y ya la traducción queda. Vaya, y no les dije pues que por el Yo notario. dije también la legalización de la Ajá. Ah, ya, perdón, entonces no las escuché, pero eso es lo que se necesita para que la traducción quede completamente legal. Es decir, primero sí tiene que ser traducido por dos personas en caso que no haya traductor jurado, ¿verdad? Que hablen y escriban el idioma extranjero como el idioma nacional y que la firma de esas dos personas sean legalizadas por notario.
Veamos, entonces ya tradujeron el documento al español. ¿Qué más para que ese documento adquiera plena validez aquí en Guatemala? ¿Qué es lo que, qué más se necesita? Primero, hicimos la traducción. ¿Qué otra cosa tendría que verificar el notario para que ese documento sea legal aquí en Guatemala? Que pague los impuestos, los timbres. Que pague el impuesto. Pero antes de que se paguen los impuestos respectivos, que les recuerdan que les dije que no utilicé la apostilla. Entonces, para sustituir la apostilla, ¿qué es lo que se tiene que verificar? Que las firmas sean legibles. No. No. Que le autoricen, que le autorice el eso de exteriores, ¿cómo es? No. Lic, pero para eso no se necesita un mandato, así como un representante, un su albacea, o no sé cómo decirle para que sea el que haga el trámite en nombre de. No, en este caso, como yo lo que hicimos es un contrato de compraventa, entonces quien está vendiendo soy yo, o sea, y yo firmé ese documento, o sea, no necesito un mandatario aquí en Guatemala para hacer la compraventa, porque desde los Estados Unidos yo firmé la compraventa. Oh. Entonces, ¿qué es lo que, aparte, primero se tenía que traducir ese documento, pero ¿qué otra cosa debe verificar el notario para que esa compraventa que se hizo en Estados Unidos tenga el efecto jurídico aquí en Guatemala? ¿Se legaliza por el Ministerio de Relaciones Exteriores? Entonces, por ese camino vamos, Sí, aquí arribita, a la parte del Ministerio de Ambiente. Evelyn. En este caso, lo que después tendría que verificar el notario es si ese documento viene con los pases de ley. Abajo de los camarones. Entonces, Arriba de aparte de traducir el documento al español, entonces el notario tiene que verificar que ese documento cumpla con los pases de ley. Es decir, que la firma del notario el notario que es de los Estados Unidos, esté legalizado por el Ministerio de Relaciones Exteriores de los Estados Unidos. Y que la firma del funcionario del Ministerio de Relaciones Exteriores de Estados Unidos tiene que estar legalizado su firma por el cónsul de los Estados Unidos aquí en Guatemala. Y el cónsul de los Estados Unidos aquí en Guatemala debe ser legalizado su firma por el Ministerio de Relaciones Exteriores de aquí de Guatemala para que ese documento cumpla con los respectivos pases de ley. Ya teniendo los pases de ley, ya traducido el documento, entonces ya ese documento ya está adquiriendo la validez legal correspondiente, pero todavía no lo ha adquirido porque falta otro paso. Y es lo que vamos a continuar ahorita. Cumplido con todo lo anterior, entonces es posible que atendiendo a la naturaleza del documento, este debe ser protocolizado. ¿Cuáles son los documentos provenientes del extranjero que deben protocolizarse de manera obligatoria? Entonces la respuesta la encontramos en el artículo 38. Además de los requisitos indicados en el artículo anterior, que ya lo dijimos, pases de ley y traducirlo al español. Esos son los requisitos anteriores. Los poderes o mandatos, así como los documentos que proceda inscribir en los registros públicos, deberán ser protocolizados ante notario y las autoridades actuarán con base en los respectivos testimonios, los cuales serán extendidos en papel sellado del menor valor, dando fe el notario de que el impuesto respectivo ha sido pagado en el documento original. Al revisar los protocolos notariales, el director del Archivo General de Protocolos hará constar en el acta respectiva si en los documentos protocolizados se han cubierto los impuestos legales correspondientes. En caso que no hayan sido cubiertos, dará aviso a las oficinas fiscales para los efectos legales consiguientes. Entonces, recapitulando, entonces viene un documento del extranjero. Lo primero que tenemos que verificar es si viene en idioma extranjero, hay que
traducirlo al español. Número Ajá. 2, verificar si cumple con los pases de ley. Por ejemplo, no tuviera pases de ley, pero está en la apostilla, el documento viene en la apostilla, entonces solo con la apostilla basta, entonces no tenemos que verificar los pases de ley. Si hubiera apostilla. Sí, si hubiera apostilla. Y si no lo hay, entonces tiene que cumplir con los respectivos pases de ley. Lick, una pregunta. Eso que usted está leyendo ahorita, está en el archivo PDF que envió del libro, ¿no? Sí, está también. Ah, ok. Está, pero también les voy a enviar este documento para que tengan... Ah, ya. Sí, porque aquí estaba buscando ahorita, pero no encuentro. Bueno, pero igual, no se preocupen, yo les voy a enviar todo documento que vamos a trabajar. Ok, gracias. Por ejemplo, el documento anterior de la clase anterior, ya les envié, entonces también este documento se les va a enviar. Entonces, verificamos los requisitos. Un documento viene del extranjero, entonces lo primero que tenemos que verificar, si está en un idioma extranjero, hay que vertirlo al español. Número 2, que se cumpla con los pases de ley o las legalizaciones de firma, o si no, que venga en la apostilla. Y número 3, para que ese documento adquiera plena validez aquí en Guatemala, hay que protocolizarlo. Si se trata de poderes o mandatos, o si se trata de documentos que proceda a inscribir en los registros públicos. Ese tipo de documentos, para que adquieran plena validez, aparte de los 2 requisitos que les acabo de decir, tienen que ser protocolizados. Por lo tanto, con base en lo establecido en la ley, la protocolización obligatoria de documentos provenientes del extranjero corresponde realizarla cuando el documento se refiere a poderes o mandatos, o bien a documentos que procedan a escribir en los registros, como por ejemplo un contrato, un testamento o una donación. En el primer párrafo del artículo 38 se establece ciertas obligaciones importantes que deben ser consideradas detenidamente, a saber, respecto a los documentos que sean protocolizados ante notario, las autoridades guatemaltecas deberán actuar con base en los testimonios que para el efecto expida el profesional. Cuando se protocoliza un documento que proviene del extranjero, siguiendo con el ejemplo, el contrato de compraventa, ese contrato de compraventa que se realizó en papel simple, ese original quedará en el protocolo del notario. Y ese documento ya no deberá salir del protocolo del notario. Entonces, ¿con qué documento deben actuar las autoridades? Entonces, deberán actuar no con el original, sino con base en los testimonios que para el efecto expida el profesional, es decir, el notario. B. El notario, al expedir el testimonio, dará fe de que el impuesto al cual se encontrare afecto el acto o contrato protocolizado ha sido satisfecho en el documento original, es decir, en el que permanece en el protocolo. Y como resulta lógico suponer, ello se ha hecho de manera previa a expedir el testimonio. Lo que se refiere a la satisfacción del impuesto en el documento original que se protocoliza, cabe comentar que este es el único caso en el cual la constancia del pago de los impuestos a que estuviera afecto el acto o contrato no se realiza en el primer testimonio, si se satisfizo el impuesto mediante timbres fiscales, o bien no se acompaña de la constancia del pago de los mismos si se utilizó del correspondiente recibo de pago de la SAT. Entonces, en los documentos que provienen del extranjero se da un caso muy particular. Frecuentemente, los actos o los contratos pagan los impuestos respectivos. Pagan los impuestos respectivos en el primer testimonio, si esos documentos se realizan aquí en Guatemala. Pero si esos documentos o ese contrato o ese acto viene del extranjero, los impuestos a que están afecto el acto o contrato no se deberá pagar en el primer testimonio, sino se deberá pagar
en el documento original que quedó en el protocolo. Ese es el único caso que el impuesto se paga en el documento original y no en el primer testimonio, que es frecuente aquí en Guatemala, que se pague en el primer testimonio. ¿Alguna duda con ese tema? Lick, ¿Sí? el artículo 38 del Código Notariado es lo que usted está explicando en base a lo que estaba explicando anteriormente. Sí, el artículo 38, Código y notariado. Código de Notariado. Entonces vamos a recapitular. Veamos. Siguiendo con el ejemplo, entonces, ¿cuáles son los requisitos que debe cumplir el notario para que un documento que provenga del extranjero surta sus efectos aquí en Guatemala? Veamos. Veamos, Jamie. ¿Cómo así, Lick? Ay, ¿Qué requisitos debe observar el notario? Debe tomar en cuenta el notario para que un documento que provenga del extranjero surta sus efectos aquí en Guatemala. ¿Qué requisitos debe cumplir ese documento? Prácticamente hablamos de 3 requisitos. ¿Cuál sería el primero? Jamie. Tati, venga para acá. Tati, venga para acá. Veamos, Wendy, ¿cuál sería el primer requisito? La traducción del documento. La traducción del documento. En caso de que, por ejemplo, venga en un idioma Viene del extranjero. extranjero. Ajá. ¿Quiénes traducen ese documento? Dos personas que hablen los dos idiomas, español e inglés, o un traductor, ahí no me recuerdo bien. Traductor jurado. Ah, sí, un traductor jurado. Ajá. Ese es el primer requisito. ¿Cuál sería el segundo requisito, Gaby? ¿Cómo, Lick? Disculpe. Que ahorita estamos hablando de un documento que proviene del extranjero para que surta sus efectos aquí en Guatemala. Entonces, Ajá. dijimos que son 3 requisitos indispensables. Número 1, si viene en idioma extranjero, hay que traducirlo al español. ¿Cuál sería el segundo requisito? La traducción. Aparte de la traducción. Las firmas, la firma del notario. Autorizando y los pasos de ley. Legalización de las firmas de los traductores. Bueno, ya dijimos que primero es la traducción que conlleva, que lo hace un traductor jurado, sino 2 personas que hablan el idioma extranjero y el idioma español y con su legalización de firma. Ese es el primer requisito. El segundo requisito es que ese documento cumpla con Los pases de ley. con los pases de ley. Ese es el segundo requisito. Pero supongamos que estamos hablando de un contrato de compraventa. Para que adquiera validez aquí en Guatemala, ¿qué otro requisito necesita? Aparte de las pases de ley y aparte de traducirlo al español. Ese sería el tercer. ¿Cubrirlos del notario? ¿Cómo? Inscribir. Sí, pero antes de inscribir en los registros públicos, ¿qué es lo primero que se tiene que hacer? La autorización del notario. Protocolizar. Protocolizar ese documento. Por ejemplo, el contrato de compraventa, por ejemplo, si es primera compraventa, ¿qué impuestos paga? El impuesto sobre la renta. El IVA. Deben estar adivinando.
¿Qué impuesto paga una primera compraventa? No sé, Lick. ¿Alguien tiene idea? Evelyn. No, Una primera compraventa paga el impuesto del IVA. El impuesto al valor agregado. Yo ya lo había dicho. ¿En serio? Pues, Sí, yo dije el IVA. bueno, entonces paga el IVA. Ahora la pregunta es, paga el IVA. ¿En qué forma se paga el impuesto? ¿Alguien me puede contestar? ¿De qué En manera se línea. paga? ¿Cómo? En línea, Lick, pero no se paga, creo que los notarios creo que pagan no, la verdad no sé cuántos que pagan, pero es un porcentaje diferente. Sí, en este caso estamos hablando de que el IVA es del 12% sobre el valor del contrato. Pero hay Pues- unos que cobran el 18 o el 20. Pues sobre el valor del inmueble. Es sobre el valor de que se consigna en el contrato. Por ejemplo, la compraventa puede por un valor por ejemplo, de 100,000 quetzales. Entonces, de esos 100,000 quetzales hay que sacarle el 12%. Eso es el impuesto que se tiene que pagar del IVA. Bueno, ¿cómo se paga ese impuesto? A través de los timbres fiscales. ¿A través de los timbres fiscales o de qué otro modo? En Ban Rural se hace un pago en un banco, Lick, Sí, y así aparte es. son los timbres fiscales. Sí, entonces se puede pagar con los timbres fiscales, es una opción, o si no, se paga directamente a la SAT, depositando en la cuenta respectiva y después ya con la boleta, pues ya donde ya hace constar que se pagó el impuesto, pues ya de esa manera podemos demostrar que ya se pagó el respectivo impuesto al valor agregado, el IVA. Sí, porque ahí Entonces, le dan sale una boleta, salen como 2 boletas, creo yo, donde va registrado el pago. sí, en ese caso, ya tenemos, por ejemplo, esas son las dos maneras de que se paga el impuesto del IVA, pero en un documento que proviene del extranjero, ¿dónde se paga ese impuesto del IVA? Estamos hablando ahorita del contrato de compraventa. ¿Dónde se paga? Sí, ¿en dónde se paga? Si estamos hablando de un documento que proviene del extranjero. Frecuentemente, si el contrato se hace aquí en Guatemala, ese impuesto se paga en el primer testimonio. Pero como es un documento que proviene del extranjero, entonces, ¿en dónde se paga? en el documento original. En el documento original, es decir, en esas hojas simples donde contiene el contrato de compraventa, ahí se tiene que pagar. Si lo pagamos con timbres fiscales, entonces en ese documento original tenemos que adherirle los respectivos timbres fiscales. Y si se pagó en un banco el impuesto, entonces tenemos que adjuntar a ese documento original esas boletas de comprobante del pago del IVA. Entonces, esa es la manera de cómo se pagan los impuestos respectivos en un documento que proviene del extranjero. Y como ese documento se va a quedar en el protocolo, entonces, ¿qué documento necesitamos para presentarlo, por ejemplo, al registro de la propiedad? Un testimonio. El testimonio de esa protocolización, tanto el acta de protocolización como copia de ese documento original. Pero ¿qué tipo de testimonio se presenta? El testimonio de la protocolización, es decir, ese testimonio va a conllevar el acta de protocolización que hizo el notario, además fotocopia del documento original. Con esos dos documentos se adjuntan y que constituyen el testimonio de esa protocolización y se presenta
al registro de la propiedad, ya sea en el segundo registro o en el primer, o en el registro central de la propiedad. Entonces ya estamos, ¿alguna duda con los documentos que provienen del extranjero? Por el momento no, Lick. Ok. Bueno, vamos a continuar con el último tema, que es la actuación notarial en el extranjero. Otra posibilidad que se presenta respecto a los documentos provenientes en el extranjero, además de la que se refiere a que hayan sido autorizados por un notario o una autoridad de otro país, se refiere a que los mismos hayan sido autorizados por notario guatemalteco. Este ejercicio del notariado en el extranjero por parte de notarios guatemaltecos está previsto en 2 cuerpos legales. Estamos hablando de la ley del organismo judicial y del código de notariado. Veamos con el primero, vamos con el código de notariado. Específicamente en el artículo 6, el cual establece que pueden también ejercer el notariado los cónsules o los agentes diplomáticos de la República acreditados y residentes en el exterior que sean notarios hábiles conforme a esta ley. Por ejemplo, hay cónsules o hay agentes diplomáticos de Guatemala que son notarios y que están ejerciendo su función en otro país. Entonces, ese tipo de funcionarios públicos, al ser notarios, entonces pueden en el extranjero autorizar tanto actas notariales como actos o contratos. Esa es una modalidad del ejercicio del notariado en el extranjero. El segundo caso es lo que está contemplado en la ley del organismo judicial, conforme a lo previsto en el artículo 43, que literalmente establece: los funcionarios diplomáticos y consulares guatemaltecos, cuando sean notarios, están facultados para hacer constar hechos que presencien y circunstancias que les consten y autorizar actos y contratos en el extranjero que hayan de surtir efectos en Guatemala. Asimismo, podrán autorizarlos los notarios guatemaltecos y todos lo harán en papel simple, surtiendo sus efectos legales como acto notarial a partir de la fecha en que fueren protocolizados en Guatemala. La protocolización se hará en la forma que establece el artículo 3 de esta ley. En la cita del artículo que hemos subrayado en el respectivo artículo que citamos, hemos subrayado las palabras hechos que presencien y circunstancias que le consten, lo cual coincide con lo establecido para las actas notariales en el artículo 60 del Código de Notariado, por lo que está claro que el notario guatemalteco, al actuar en el extranjero, puede autorizar actas notariales. A continuación se establece y también se ha subrayado que el notario guatemalteco podrá autorizar como parte de las actuaciones profesionales que realice en el extranjero actos y contratos, con lo cual se alude tanto a la autorización de testamentos y donaciones mortis causas, así como sus correspondientes revocatorias y todo tipo de contratos que hayan de surtir efectos en Guatemala. Desde el punto de vista formal, es pertinente realizar algunas consideraciones respecto a las actuaciones notariales en el extranjero. Vamos a dejar un poco acá. ¿Qué tipo de actos notariales puede autorizar un notario guatemalteco en el extranjero? Evelyn. Sí. ¿Qué tipo de actos notariales puede autorizar un notario guatemalteco en el extranjero? Mencióname 3 de manera general. Un mandato. Esos son ejemplos específicos. Mencióname de manera general. ¿Qué tipo de actos notariales? Actas. Actos. Contratos. Actas, sí, actas. Contratos. Lick podría ser el de matrimonio. No, estamos hablando de manera general. Y eso, lo de cuestiones ya específicas. No, ya. Entonces, un notario en el extranjero puede autorizar actas, contratos, ¿y qué otro? Actas, contratos, ¿y qué otro? ¿Compraventas? No. Eso va entre los contratos. Ya. Ajá. Estamos hablando de manera general. Ok.
No, no doy el otro. Entonces, un notario que está en el extranjero, que es guatemalteco, puede autorizar actas notariales, cualquier tipo de actas notariales, puede autorizar cualquier tipo de contratos y también puede autorizar actos. ¿Qué actos? Por ejemplo, un testamento o una adopción mortis causa. Entonces, esos son los tres tipos, así de manera general, esos son los tres tipos de actos notariales que puede autorizar un notario en el extranjero, que es guatemalteco. Es decir, tenemos primero actas notariales, tenemos contratos y tenemos actos. Bueno, como les decía, desde el punto de vista formal es pertinente realizar algunas consideraciones respecto a las actuaciones notariales en el extranjero. Así, por ejemplo, en cuanto a las actas notariales, todas las obligaciones referentes a ellas deberán ser cumplidas, tal el caso de las que se refieren a la satisfacción de los timbres fiscales y notariales. Solo porque un notario guatemalteco autoriza un acta notarial en el extranjero no quiere decir que hay que obviar las obligaciones de adherirle los timbres fiscales y notariales. No hay que hacer eso, sino hay que cumplir con esas obligaciones de adherirles los timbres fiscales y notariales, aunque el contrato haya sido autorizado en el extranjero. En lo ¿Y que si no le pusieran esos timbres? En este caso, el acta notarial no tendría ninguna validez. Para que tenga validez las actas notariales hay que adherirle los respectivos timbres fiscales y notariales. Porque es una obligación legal. En lo que respecta al tipo de papel, en la actualidad no existe inconveniente alguno, debido a que ya no se utiliza el papel sellado para su fraccionamiento, pero sí deberán adherirse los timbres fiscales a razón de un timbre de 50 centavos por hoja. Entonces, un notario guatemalteco puede autorizar actas notariales en el extranjero, pero estando en el extranjero no obvia su obligación de adherirle los respectivos timbres fiscales y notariales. Al autorizar un acta notarial en el extranjero, ¿qué tipo de papel se utiliza? Pues el papel normal, es decir, papel bond, ya sea carta u oficio. Entonces ahí no hay ningún problema, pero eso sí, se tiene que adherirle los timbres fiscales y notariales. En cuanto al tipo de Eso papel... le iba a preguntar, Lick, si necesariamente tiene que ser en oficio o en carta, o No, las dos cosas. Ya sea en carta, oficio, ya sea en papel bond, en papel español o cualquier otro tipo de papel. Lick, pero por lo regular ahí en Estados Unidos usan tamaño carta. Va, entonces en ese caso, si es notario guatemalteco que está en Estados Unidos, pues Va a usar oficio. va a usar oficio, pero si allá no se utiliza mucho el oficio, tal vez no lo consigue en las librerías, entonces probablemente se lo consigue carta, entonces lo va a realizar en carta. Eso sí, tiene que adherirle los timbres fiscales y notariales. Por ejemplo, si él no tuviera timbre en el extranjero, ¿qué puede hacer? Pero recuerden que ese documento tiene que venir aquí en Guatemala. Apostillado. No. No. Estamos hablando de actas notariales. Los timbres. Ah, Por ejemplo, un notario que está en Guatemala, que está en el extranjero y que es guatemalteco, entonces realiza un acta notarial. Pero lamentablemente no tiene a la mano timbres fiscales ni notariales. ¿Qué puede hacer? Pero recuérdense que ese documento va a venir aquí en Guatemala. mandar el documento y que se los adhieran acá. Sí, en este caso mandar el documento que se los adhieran acá, pero también él tiene que dejar su sello acá para inhabilitar esos timbres. Porque si él no dejara ningún sello acá, entonces no hay forma de inhabilitar esos timbres acá. O podría ser la otra opción, que es perforarlo. ¿Perforarlo o rayarlo, así como usted había dicho? No, solo para inhabilitar timbres solo hay dos formas.
sellar esos timbres para inhabilitarlos o perforarlos, no rayarlos. Eso es lo que les había hecho un comentario en la clase pasada, que es solo por razones didácticas, la raya. Pero ya en la práctica solo se puede inhabilitar con perforando esos timbres o sellándolos. ¿De acuerdo? Solo esas dos formas. No hagan rayas porque eso es incorrecto. Es ilegal, por así decirlo. Ok, Rick. Y la otra forma es que el notario diga aquí a algún familiar que le mande por correo a esos timbres ahí en los Estados Unidos, y ahí ya tendrá los timbres y ahí ya los puede utilizar y sellar. Bueno, vamos en cuanto a los contratos. Vamos a pasar en los contratos. Estamos hablando del acta notarial, cuando se hace en el extranjero por notario guatemalteco. Ahora vamos a pasar en los contratos. En cuanto al tipo de papel a utilizar para fraccionar las escrituras en esta clase de actuaciones en el extranjero, podría haber surgido el inconveniente de que por referirse a documentos protocolares, actos y contratos autorizados por notario, deberían fraccionarse en papel sellado especial para protocolos y quedar contenido dentro de un protocolo. Esta situación está prevista y resuelta en el mismo artículo 43 de la Ley del Organismo Judicial, ya que establece que todos lo harán en papel simple, surtiendo sus efectos legales como acto notarial a partir de la fecha en que fueron protocolizados en Guatemala. La protocolización se hará en la forma que establece el artículo 38 de esta ley. Así, la obligación de fraccionar el instrumento en papel sellado especial para protocolos, gracias a la autorización legal que otorga la Ley del Organismo Judicial, está dispensada en estos casos, en lo que respecta a que los instrumentos que se refieren a actos o contratos autorizados por notario deben quedar contenidos dentro de un protocolo. La dificultad se salva al establecer la obligación en este artículo de que los documentos provenientes del extranjero y autorizados por notario guatemalteco solo surtirán sus efectos a partir del día de la protocolación. Así no se cumple, si no se cumple con la protocolación, el documento no existe legalmente. Veamos. Que lo que autorice el notario guatemalteco que está en el extranjero sea un contrato de compraventa. Entonces, si estamos hablando de un contrato de compraventa, es un documento solemne. Es decir, al ser un documento solemne debe cumplir ciertos requisitos legales. Si el contrato de compraventa se hiciera aquí en Guatemala, ¿en qué papel lo haría? ¿Alguien me puede responder? ¿Cómo dijo? Si un contrato de compraventa se hiciera aquí en Guatemala, ¿en qué documento yo haría ese contrato de compraventa? Hoja de protocolo. Hoja de protocolo. En hoja especial, en papel sellado especial para protocolo. Ok. Pero si lo hago en el extranjero, ¿qué documento utilizaría? Papel bond. Papel bond. Papel bond. Una Ok. hoja simple. Ok. Si ese contrato de compraventa lo hago aquí en Guatemala, ¿dónde quedaría ese contrato? En el protocolo. En el protocolo. Pero para que un contrato quede en protocolo, se necesita utilizar el papel sellado especial para protocolo, ¿verdad? Ajá. Pero si se hizo en el extranjero, ese contrato no se hizo en papel especial, en papel especial para protocolo, entonces no podría ir en el protocolo. Entonces, ¿qué hace el notario para que ese contrato quede en el protocolo? ¿Cómo? Protocolizarlo. Protocolizarlo, así es. De eso ese es en resumen lo que les acabo de decir. ¿Y quién realizaría esa protocolización? El notario ¿Qué notario? que lo autoriza. Esa es una opción. ¿Cuál es la otra opción?
Por ejemplo, el notario que autorizado en el extranjero no viene sino hasta dentro de un año y lo hizo hoy. Y ese contrato tiene que estar mañana o pasado mañana. ¿Qué puede hacer el notario en ese caso? El que tenga en su resguardo el protocolo, si es autorizado, si está autorizado para hacerlo. Entonces lo que puede hacer el notario es llamar a otro colega y que le haga el favor de protocolizar ese contrato. No necesariamente el que tiene resguardado su protocolo, el notario que está en el extranjero, sino puede ser otro notario o incluso el guardador de su protocolo, el notario que está guardando su protocolo mientras el otro notario está en el extranjero. Entonces, la protocolación del documento autorizado en el extranjero por un notario guatemalteco podrá realizarlo el mismo profesional autorizante una vez retorne al país. Por ejemplo, el notario autorizante no retorna al país, entonces lo hará otro colega que se encuentra en Guatemala. Además, en este caso no serán necesarios los pases de ley, es decir, toda la serie de legalizaciones de firmas que vimos anteriormente cuando el documento fue autorizado por notario o funcionario extranjero. Pues acá el documento ha sido autorizado por un notario guatemalteco a quien se le reconoce la facultad de actuar profesionalmente en el extranjero y por lo tanto ello hace innecesarios dichos pases. Se me olvidaba decirles, como el documento viene del extranjero, pero por el hecho de que lo hizo un notario guatemalteco, entonces ese documento no necesita traducción porque el notario guatemalteco, lo más seguro y por lógica, sabe el español, entonces lo redactó en español. Número 2, no necesita pases de ley porque la ley reconoce que el notario puede actuar en el extranjero, así que ese documento que proviene del extranjero no necesita pases de ley. Es más fácil. ¿Y quién lo protocoliza? El mismo notario que autoriza en el extranjero en caso de que regrese en Guatemala. Pero si no regresa en Guatemala, entonces lo puede protocolizar otro colega. ¿Alguna duda con eso? No, Bueno, Si el documento, si el documento va y viene, yo estoy en el extranjero, lo envío y regresa a mí, yo lo protocolizo, pero si se queda en Guatemala, lo protocoliza el abogado, el notario al que va a llegar el documento. ¿Cómo así no le capté la idea? Es que usted dice que el mismo notario tiene que protocolizar. Vaya. Si es que regresa a Guatemala, porque se supone que está en el extranjero. Ajá, vaya, por eso le digo, si yo estoy en el extranjero, yo envío el documento y el documento regresa a mí, o sea, al extranjero, yo lo protocolizo. No, porque en este caso usted no puede tener su protocolo en el extranjero. Entonces no puede regresar a usted. Ya, solo aquí en Guatemala. Aquí en Guatemala, el protocolo deben saber ustedes que en el protocolo, el dueño del protocolo no es el notario, es el Estado. Ajá. Es el Estado. El notario solo es un guardador del protocolo. Por lo tanto, el notario no puede llevar su protocolo al extranjero. El protocolo siempre tiene que quedarse aquí en Guatemala. Por ejemplo, en caso de que el notario salga del país, ese protocolo que tiene a su cargo lo va a dejar recomendado con otro notario. Y en el ejemplo que poníamos, yo como notario estoy en los Estados Unidos y ahí un paisano me contacta y me dice, ¿vos sos notario guatemalteco? Yo conozco que vos sos notario. Entonces, haceme el favor de hacerme un contrato de compraventa. Y yo le digo, bueno, está bien, te lo hago. Bueno, yo hago el contrato de compraventa, solo que yo voy a estar en Estados Unidos 6 meses. Y ya la persona me dice que ya lo quiere para los próximos días, que ese contrato de compraventa ya esté inscrito en el registro de la propiedad, pero yo voy a ir a Guatemala hasta 6 meses.
Entonces, ¿qué puedo hacer? Pregunto, ¿qué puedo hacer? ¿Aló? ¿Qué puedo hacer? Estamos pensando. No sé, Lick. Pues fácil, pues como yo no puedo venir a Guatemala dentro de los próximos días porque tengo que estar ahí, tengo que estar en Estados Unidos 6 meses, entonces lo que puedo hacer es mandar ese documento, ese contrato de compraventa que lo hice en papel simple y le llamo a Andrea, que es notaria, y le digo, Andrea, dame el favor de protocolizarme este contrato de compraventa. Y Andrea con mucho gusto protocoliza ese contrato y después lo inscriba al registro de la propiedad y se acabó. Otra cosa, otra situación. Bueno, dice y me contacta el paisano, ¿verdad? Y me dice, hágame el favor de realizarme un contrato de compraventa. Bueno, lo hago. Y que lo hago el día de hoy, pero el día de mañana viajo a Guatemala, porque mañana se terminan mis vacaciones, viajo a Guatemala. Entonces, en este caso no hay necesidad de llamar a Andrea para que protocolice el documento, porque yo mañana estaré viajando a Guatemala. Y mañana, efectivamente, viajo a Guatemala, llego aquí en el país, y no hay necesidad de llamar a Andrea para que protocolice el contrato, sino yo mismo lo hago y después yo lo inscribo al registro de la propiedad. ¿Entendieron o comprendieron el ejemplo? Sí, que los notarios en el extranjero no se pueden quedar con ningún documento porque tiene que ser protocolo, los tienen que enviar a Guatemala. Sí, en caso de que el notario no regrese al país por cierto tiempo. El país. Ajá. Entonces lo tienen que enviar aquí en el país para que otro colega lo protocolice. Pero en caso de que el notario regrese en unos cuantos días y al cliente no le urge que se inscriba eso rápidamente al registro de la propiedad, entonces el notario puede él mismo hacer la protocolización, pero aquí en Guatemala, no en el extranjero. Ya. O sea que el notario en el extranjero solo puede realizar documentos así para, digamos que allá se quieran casar. Él puede casar en el extranjero. Pues en este caso no hay ninguna prohibición porque según la ley puede autorizar actas, contratos y actos. Y un matrimonio se deja constancia en acta. En acta. Entonces sí podría. Entonces allá él casa allá y allá es en donde tiene que ir, pues, digamos aquí tiene que ir a inscribirlos tiene que llevar a RENAP, ¿verdad? Sí, en este caso el notario que autorizó en el extranjero podría ser que después de autorizar ese matrimonio al siguiente día regrese aquí en Guatemala, entonces se trae esos documentos y será él quien dé los avisos al RENAP. Sí, pero aquí en Guatemala. ¿Y allá en Estados Unidos? ¿Cómo así? Mire, usted viene y se va a vivir a Estados Unidos. Sí. Ya usted allá viene y pone su oficina de notario y todo eso va. Y después llegan dos personas X de diferente país y le dicen, digamos, uno salvadoreño y el otro mexicano, y le dicen, mire, yo me quiero casar, usted nos puede casar, o sea, usted puede hacer no, en ese este matrimonio. Caso, solo puedo utilizar actos, contratos o actas notariales que surtan sus efectos aquí en Guatemala. Si me está hablando de un salvadoreño y un mexicano, ese acta solo va a surtir efectos en México y en El Salvador.
Por lo tanto, yo no tengo jurisdicción. Solo con guatemaltecos, entonces. Solo con guatemaltecos. Solo cuando los actos o los contratos o las actas notariales que autoriza tengan efectos aquí en Guatemala. Ah, ya. Solo en ese caso. Por ejemplo, yo no podría casar a mexicanos porque yo no soy notario mexicano, ¿verdad? Por lo tanto, cualquier acto que yo autorice como notario, tendría que ser solo para que tengan efectos aquí en Guatemala. Si tienen efectos en otro país, yo no tengo jurisdicción. Ah, bueno. ¿Alguna otra duda? No, Lick. Otro caso, otras situaciones son los casos que se refieren a la protocolización de otros documentos, incluidos los privados. Aparte de los casos específicos previstos en el artículo 38 de la Ley de Organismo Judicial, este cuerpo legal admite la posibilidad de que las personas en forma potestativa puedan solicitar que se protocolicen otros documentos. El artículo 39 es el que regula estos casos de la manera siguiente. En los casos no previsto en el artículo anterior, la protocolización será optativa para el interesado, pero los documentos no podrán ser retirados del expediente en que sean presentados los originales, aún después de fenecidos, salvo que, a juicio de la autoridad correspondiente, no hayan sido determinantes para resolver, lo que hará constar bajo su responsabilidad en el expediente que se trate y se dejará copia certificada en los autos. Sin embargo, tales documentos podrán ser retirados de diligencias voluntarias en trámite mediante razón circunstanciada, pero en tal caso el expediente quedará en suspenso hasta que sean presentado de nuevo el documento en debida forma o el testimonio de su protocolización. En ningún caso se devolverán documentos que tengan indicio de falsedad. Bueno, les explico este artículo. ¿Se recuerdan qué documentos provenientes del extranjero son obligatorios para protocolizarlos? Son 3, de manera general. ¿Cuáles son? Contratos. Estamos hablando de, vamos a ver, no, de manera general. Contratos ya estamos hablando de más, son ya cosas específicas. Actos. No. No. Les repito la pregunta. ¿Qué documentos que provienen del extranjero son obligatorios protocolizarlos? Son obligatorios protocolizarlos. De manera general. Artículo 38 de la Ley del Organismo Judicial. ¿Cuáles son? Son 3 de manera general. Son 3. Sí. Son 2, recuerdo. Son 2. Compraventas. Son 2, creo. Son 2 de manera general. Ya, si hablamos de compraventa, ya estamos hablando de documentos específicos, pero yo les digo que son 2, sí, son 2. Mandatos. Mandatos es número 1. ¿Y cuál es el otro? Poderes. No, es mandatos y poderes son lo mismo. Testimonios. No. No. Entonces, recapitulando. Artículo 38 dijo. Sí, 38 está en el primer párrafo. Le dice. Poderes o mandatos, dice. Los poderes o mandatos, pero poderes o mandatos son lo mismo. Entonces, ahí va uno. Ya. Uno. ¿Y cuál es el otro? Documentos que proceda a inscribirlos en los registros públicos. Ah. Esos son los documentos que provienen del extranjero que son obligatorios protocolizarlos. Estamos hablando de que si es un mandato, es obligación protocolizarlos, no hay opción. Si estamos hablando de documentos
que tengan que inscribirse en los registros públicos, hay que protocolizarlos de manera obligatoria. Pero si no son esos documentos, de eso se refiere el artículo este artículo del 39. Si no son esos dos documentos, es decir, si no son mandatos o poderes, y si no son documentos que hay que inscribirlos en los registros públicos, entonces es optativo protocolizarlos. Es decir, no es obligación. Los únicos obligados son mandatos o poderes y los documentos que hay que inscribirlos en los registros públicos. Pero si no son esas dos clases, si no son esas dos clases de documentos, entonces es optativo protocolizarlos. ¿De acuerdo? Entonces, es opción por parte de la persona interesada protocolizarlos o no protocolizarlos. Pero los documentos no podrán ser retirados del expediente en que sean presentados los originales. Es decir, aquí estábamos hablando de documentos que provengan del extranjero, que no son obligatorios protocolizarlos, pero van a ser utilizados en expedientes administrativos, o ya sea en diligencias voluntarias, ya sea judiciales o notariales. Para ese tipo de situaciones se van a utilizar este tipo de documentos. Entonces, para que la persona interesada, por ejemplo, utilice ese documento en un trámite administrativo, una vez dado ese documento en ese trámite, ya no lo podrá sacar de ese expediente administrativo. Tal vez ese documento le sirve para otro expediente administrativo, pero una vez dado el original, frecuentemente ya las autoridades que están tramitando ese expediente ya no lo van a regresar. Entonces, ¿qué puede hacer el interesado para que pueda tener diferentes copias y que sean válidas para utilizarlo en otros expedientes, en otros trámites? ¿Qué puede hacer? ¿Alguien me puede responder? Aquí ya estamos hablando de procedimiento administrativo. Ya saben qué es el procedimiento administrativo, ¿verdad? No. En serio. Ya están en el 9º semestre y ya deberían tener claro de qué hablo cuando hablo de procedimiento administrativo. Ya llevaron administrativo, ¿verdad? Derecho No. administrativo 1, derecho administrativo 2, procesal administrativo. ¿No han llevado esos cursos? Hace por acá. Procesal administrativo. ¿Sí? ¿Ya han llevado derecho administrativo 1 y 2? Ya. Va, entonces ya al momento de que yo les hablo de procedimiento administrativo ya deben comprenderme de qué se trata un procedimiento administrativo. Prácticamente un procedimiento administrativo es una serie de pasos que se dan en la administración pública para obtener una resolución administrativa o acto administrativo. ¿Ya se recuerda? Y un poco más o menos. Va. Para documentar ese procedimiento administrativo se utiliza el expediente administrativo, ¿verdad? Ajá. Entonces, para iniciar un procedimiento administrativo, el órgano administrativo pide ciertos requisitos, ¿verdad? Venga para acá. Pide ciertos requisitos. Es decir, pide que la persona interesada presente ciertos documentos. Presente ciertos documentos. Entonces, para iniciar un trámite administrativo o un procedimiento administrativo.
podría ser que uno de esos documentos sea un documento que provenga del extranjero. Pero esa persona está iniciando otro procedimiento administrativo ante otra autoridad, ante otro órgano administrativo, pero necesita ese mismo documento, solo que cuando vino ese documento solo es uno, solo llegó uno aquí en Guatemala, pero lo necesita para dos trámites administrativos. Y en los dos trámites administrativos le piden el original. ¿Qué puede hacer esa persona interesada? Una copia legalizada. Un testimonio. Podría ser una copia legalizada. Sí, podría entrar en eso. Pero hay otra opción. Y es lo que se refiere el artículo 39 de la Ley del Organismo Judicial. ¿Cuál sería esa otra opción? ¿Cómo? ¿Cuál sería la otra opción aparte de la copia legalizada? Una legalización de documento. Un testimonio. Sí, un testimonio, ¿pero de qué? Del documento. Del documento. Así es, pero por ejemplo, no puede ser solo el testimonio de ese documento, se tiene que hacer algo previo para presentar el testimonio de ese documento. ¿Cuál es el acto previo? Entonces, para no perder más el tiempo, entonces lo que se va a hacer, aparte, la otra opción es lo que establece este artículo. Les ponía el ejemplo. La persona necesita ese documento que viene del extranjero en dos trámites administrativos. Lamentablemente solo tiene un original y lo necesita para tramitar esos dos trámites administrativos. Entonces, lo que puede hacer pero como tampoco la ley obliga a que ese documento que viene del extranjero tenga que protocolizarse, porque no estamos hablando de un mandato, ni tampoco de un documento que hay que inscribir en el registro en cualquier de los registros públicos. Entonces, no estamos hablando de ese tipo de documentos. Entonces, la ley establece que lo que puede hacer la persona interesada es protocolizar ese documento. Protocolizar ese documento. Esa protocolización es optativa, no es obligatoria. Es optativa. Entonces, protocolizo ese documento y las autoridades van a actuar en base al testimonio del acta de protocolización de ese documento, sin necesidad de hacer una legalización de documento, sino lo que puedo hacer yo es una protocolización de ese documento. Ya con base al testimonio de esa protocolización, yo puedo presentar ese testimonio en el primer trámite administrativo y voy a presentar un segundo testimonio en el segundo trámite administrativo. Entonces, la otra opción es la protocolización de ese documento que viene del extranjero. ¿De acuerdo? Sí. Entonces es 2 veces. ¿Cómo? Entonces es 2 veces. ¿Por qué? Porque usted dice que hay que protocolizar ese testimonio. Sí. Mire, decía, el ejemplo les ponía, este es el ejemplo que les ponía, que un documento provenga del extranjero, pero ese documento la ley no obliga a que hay que protocolizarlo. Ajá. Porque no es un mandato, ni tampoco es un documento que tenga que escribirse en los registros públicos. Por lo tanto, la ley no me obliga a protocolizarlo. Pero el problema es que yo necesito ese documento, que solo es uno, y el original, para dos trámites.
Entonces decía Evelyn, lo que puedo hacer es una legalización de documentos. Entonces, según la ley, la mejor opción no es la legalización de documento, sino es la protocolización de ese documento. Es decir, ese documento que proviene del extranjero, que yo lo necesito para 2 trámites, pero solo tengo uno, para que ese documento se convierta en 2, por así decirlo, y que tenga la validez legal, lo que puedo hacer es protocolizar ese documento. Lo protocolizo, entonces ese documento va a quedar en el protocolo. Ajá. Y Expiden los testimonios. Y después, como todo documento que queda en el protocolo, como obligación, hay que expedir testimonio. Entonces, lo que hace el notario es expedir testimonio de ese documento que quedó protocolizado. Entonces, como la persona interesada lo necesita para un trámite y para otro trámite, es decir, necesita dos documentos, entonces lo que va a pedir la persona interesada es pedir un primer y segundo testimonio de ese documento. Entonces, con el primer testimonio lo va a utilizar en el primer trámite, con el segundo testimonio lo va a utilizar para el segundo trámite. Y las autoridades no pueden pedir el original porque el original está en el protocolo. Y cada documento que está en el protocolo no puede salir del original. Entonces las autoridades solo pueden actuar con base a los testimonios. Ajá. Entonces es lo que puede hacer la persona interesada. Entonces, recapitulando, entonces llega un documento del extranjero, aquí en Guatemala. Pero la ley no me obliga a protocolizarlo, pero yo lo necesito para 2 trámites. Entonces, ¿qué es lo que puedo hacer? Aunque la ley no me obliga a protocolizarlo, pero necesito por lo menos tener dos copias, por así decirlo, de ese documento. Todo lo que puedo hacer es pedirle a un notario que lo protocolice y ya con base a los testimonios yo puedo utilizar ese documento para un primer trámite, para un segundo trámite, para un tercer trámite, para un cuarto trámite, así sucesivamente. Oh, ya. Y no tengo el miedo de que, por ejemplo, si lo pierdo, ya nunca más voy a recuperar ese documento porque está en el protocolo. Va a quedar para siempre en el protocolo y puedo pedir tantas copias que yo quiera. De eso se trata el artículo 39. ¿Cuáles son como todo documento que proviene del extranjero y que se protocoliza tiene obligaciones posteriores? Esas obligaciones posteriores están regulados en el artículo 40 de la ley del organismo judicial. Según el artículo 40, cada protocolación que realice un notario de conformidad con los casos previstos en esa ley deberá darse aviso al Archivo General de Protocolos dentro del plazo de 10 días posteriores a la protocolación. El incumplimiento de la remisión del aviso dará lugar que se le imponga al profesional una multa de 25 quetzales por parte del director del Archivo General de Protocolos. ¿Qué información debe llevar este aviso? Fecha y lugar en que fue expedido el documento protocolizado, funcionario que lo autorizó, objeto del acto, nombre y apellido de los otorgantes o persona a que se refiera, impuestos pagados. Aquí les traigo un ejemplo de un aviso al director del Archivo General de Protocolos de la protocolación de un documento proveniente del extranjero, conforme al artículo 40 de la ley del organismo judicial. Dice el aviso: señor director del Archivo General de Protocolos, en cumplimiento con lo establecido en el artículo 40 de la ley del organismo judicial, comunico a usted que con fecha 25 de mayo de 2007 procedí a protocolizar mediante acta número 20 el siguiente documento otorgado en el extranjero. Fecha y lugar de expedición del documento: 20 de mayo de 2007, Tapachula, Estado de Chiapas, República de Estados Unidos Mexicanos. Funcionario que lo autorizó, Óscar Aníbal. Objeto del acto:
Mandato general con representación. Nombre y apellido de los otorgantes. José Carlos Muñoz López y Flor Idalia Muñoz López, mandante y mandataria respectivamente. Impuestos pagados. Se satisfizo el impuesto de 10 en el documento original, de acuerdo con lo establecido en el numeral 10 del artículo 5 de la Ley de Timbres Fiscales y de Papel Sellado Especial para Protocolos. Ruego a usted tomar nota de este aviso. Guatemala, 28 de mayo de 2007. La firma del notario, el sello del notario y la clave del notario. Por ejemplo, mi clave es C 2799. Esa es mi clave. Esta clave lo da el Archivo General de Protocolo cuando uno se inscribe por primera vez en ese archivo. No es con el número del colegiado. No, esta es una clave que solo lo da el Archivo General de Protocolo. Y se obtiene esta clave cuando uno se inscribe por primera vez en el Archivo General de Protocolo. O sea que ahí se pone la clave y no el número de colegiado. Sí, una cosa que les voy a aclarar. En el sello del notario, la ley y los reglamentos no permiten que vaya el número de colegiado del notario. Lo que puede ir en un sello del notario solo es la palabra licenciado, el nombre del notario y los títulos que tiene, abogado y notario, nada más. Usted puede, por ejemplo, modificar este sello, por ejemplo, colocar LIC y su nombre y los títulos abogado y notario. De ahí no puede hacer más cambios. No puede ir el número de colegiado del notario. Bueno. Esta clave es diferente al número de colegiado. Aparte, por ejemplo, mi colegiado es 30.698. Esta clave es diferente. Esta clave solo lo puedo utilizar en el Archivo General de Protocolos. Cualquier aviso que doy al Archivo General de Protocolos, tengo que utilizar la clave, mi clave que me dio, que es esta. Ya. Entonces, este es un ejemplo de aviso al Archivo General de Protocolos, porque es mi obligación dar un aviso cuando protocolizo un documento que proviene del extranjero, según el artículo 40. Este es el aviso. Y con esto terminamos la clase de este día. ¿Alguna duda? No, Lic. Entonces, si todo está bien, entonces solo les recuerdo lo del trabajo, que de legalizaciones de firmas y de documentos, es preferible que lo hagan a máquina. Es un trabajo corto y que tiene más valor que los trabajos que me han entregado, así que esfuércense, cumplan con todos los requisitos legales, con todos, sin dejar nada sin cumplirlos, porque si ustedes cumplen con todos los requisitos legales y además lo hacen a máquina, se ganan 10 puntos de manera fácil, porque los documentos son cortitos. Eso en menos de un día lo terminan. Así que pilas con ese trabajo que tiene un valor de 10 puntos y es fácil poderlo realizar. Solo eso sí, tienen que cumplir con los requisitos legales. Recuérdense que con la legalización de firma es necesario utilizar la palabra ante mí, la firma del sello del notario, el timbre fiscal de 5 quetzales y el timbre notarial de 10 quetzales y inhabilitar esos timbres. Y con la legalización de documentos tienen que utilizar la palabra por mí y ante mí, firma y sello del notario e inhabilitar esos timbres. Prácticamente esos son los requisitos legales de esos documentos que les dejé de tarea. Y si a ustedes se les olvida algo, pues ya será cuestión suya, porque está fácil y tiene un valor de 10 puntos, así que en eso sí no pueden fallar. Lic,
pero le podemos hacer preguntas. En el Sí, momento cualquier de duda que estemos tengan, tratando. pues lo pueden realizar. Estoy Muy para bien, servirles. muy bien, Lick. Gracias. Y al rato les envío en su respectivo WhatsApp y ahí con eso terminamos. Feliz noche, chicas. Muy Cuídense. Ok. Buenas noches. Adiós, Lick.